Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de estas exclusivas entrevistas que hacemos con los precandidatos a gobernadores en la provincia de Chubut. Soy Diego Laje y les recuerdo, tenemos 3 candidatos, uno cada noche y un solo cuestionario. Las mismas 10 preguntas para todos, cuestionario que compartimos con todas las campañas y que recorremos paso a paso para conocer las respuestas de cada candidato y cada uno de nosotros podamos comparar antes de decidir este fin de semana. Hoy toca con el candidato Gustavo Mena. Gustavo Mena, muchas gracias por recibirnos acá en la ciudad de Trelew, en el Hotel Libertador. Es un gusto tenerlo. Bueno, Diego, gracias. Es un placer para mí y me parece muy importante esta oportunidad de que los distintos candidatos podamos expresar nuestro parecer, nuestras opiniones y nuestras propuestas. Sí, por supuesto. La verdad que también lo valoramos muchísimo. Les recuerdo que Gustavo Mena es diputado nacional por Cambiemos y también está candidateándose, o su candidatura es por Cambiemos Chubut. Lo invito a que pasemos directamente al cuestionario. ¿Cómo no? El cuestionario es estándar, como ya dije. Lo único que tengo que agregar además es que ustedes pueden entrar a la página de Chubut Hoy. Esta es una coproducción entre Canal 9 de Comodoro Rivadavia y Chubut Hoy. Pueden entrar a la página de Facebook, facebook.com/Chubut Hoy. Allí pueden dejarnos preguntas, comentarios, distintas cuestiones, sobre todo las preguntas que quieran que le hagamos sobre el final de esta transmisión, que va a ser un momento de preguntas abiertas al público. Ahora sí, primera pregunta. Imaginemos un hipotético gobierno suyo, ¿no? Llega a la gobernación. ¿Cuáles son las medidas para los primeros 100 días? Bueno, la verdad que son muchas. Es difícil resumirlo en una respuesta, pero a tono con lo que venimos proponiendo, con los ejes de nuestra campaña, creo que hay cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad, con normalizar la cuestión institucional, con apegarse a ciertas reglas que permitan recuperar la credibilidad en el sistema político. Por eso es que una de las cuestiones que hemos propuesto y que hemos puesto a consideración de la gente es la eliminación total de los fueros. Creemos que una de las primeras medidas a tomar es enviar a la legislatura un proyecto de ley planteando una enmienda constitucional para eliminar los fueros. Los fueros tienen un sentido histórico, tienen en su origen el sentido de asegurar el funcionamiento del Parlamento, pero con el paso de los años, estamos hablando de más de 200 años de esa institución, y realmente hoy son claramente un privilegio que además se ha expandido, que no se agota en los legisladores. En el caso de la Constitución del Chubut es todavía más extenso. Es cierto que muchos dicen son inmunidades de arresto, en el caso de Chubut va más allá. Por eso creemos que es necesario, para asegurar la igualdad ante la ley, para asegurar la responsabilidad penal de los funcionarios en el caso de que sean imputados de delitos, sobre todo de delitos vinculados a hechos de corrupción, que esto tiene que ser eliminado. La provincia tiene en su sistema constitucional la posibilidad de reformar la Constitución por convención, como pasa en el orden nacional, pero también tiene esta chance de hacerlo por enmienda, en donde es la misma legislatura la que produce la modificación y luego, sometida a referéndum popular, si es votada favorablemente por la mayoría de la gente, queda consagrada esa reforma. A tono con esto, creemos también que hay que proponer y propiciar el proyecto de ley, el tratamiento del proyecto de ley que presentó nuestro bloque sobre extinción de dominio. Creemos que, o para decirlo de otra manera, el instrumento legal que permite recuperar lo robado en caso de delitos contra la administración pública y también en otro tipo de delitos que tienen que ver con el crimen organizado, porque creemos y estamos convencidos que no se agota la cuestión en la responsabilidad penal. La sanción penal tiene por finalidad evitar la impunidad, pero también tenemos que lograr que el Estado pueda recuperar los bienes o el producido de la corrupción para aplicarlo a las políticas públicas, que es lo que corresponde, ¿verdad? Otra medida que creemos que hay que tomar en una provincia que está altamente endeudada, que tiene una deuda que en la relación stock de deuda, ingresos corrientes, es la segunda más alta del país, es achicar el costo de la política. Hoy tenemos una estructura administrativa en el Estado provincial, y no me refiero a los empleados, a quienes, por supuesto,
garantizamos y aseguramos la más absoluta estabilidad en sus empleos. Me refiero al costo de la política, al costo en ministerios, secretarías, subsecretarías, organismos. Ha habido una multiplicación de esas estructuras en el Estado que sin duda sale mucha plata y además impide un funcionamiento dinámico del Estado. Meses atrás, en el mes de enero, se dictó un decreto de necesidad y urgencia que, entre paréntesis, hay que decir que marca un inadecuado modo de administrar los recursos públicos porque desafectó los recursos de los bonos de los bonos plus de regalías petroleras de cuando se renegociaron los contratos que estaban afectados a obra pública, a obras de infraestructura, se desafectaron para aplicarlos a gastos corrientes. Ese decreto, ese DNU, cayó no porque la legislatura lo hubiese impugnado, sino porque llegó tarde, fuera del plazo constitucional, al Poder Legislativo. Y esto, supongo yo, imagino, que ha sido por la dificultad para reunir semejante cantidad de firmas en un acuerdo general de ministros, justamente por esta multiplicación de organismos que ha habido en los últimos tiempos. Hace 20 años la provincia funcionaba con 3 ministerios y el Consejo Provincial de Educación. No digo volver a ese esquema, pero sí tenemos que replantearnos claramente la estructura ministerial. Simplemente para entender un poquito más, ¿cómo se achican reparticiones y no se echan empleados? Bueno, los empleados tienen la estabilidad garantizada por la Constitución. En realidad, cuando se fueron creando ministerios, empleados de un mismo ministerio se van repartiendo por las distintas reparticiones que se van creando, se pueden concentrar. No es un problema de empleados, es un problema de superestructura, y esa superestructura involucra gastos que no son solo el sueldo de los ministros, secretarios o subsecretarios, sino también todo lo que ello conlleva: viáticos, autos, viviendas, asesores, todo lo que tiene que ver con un costo, repito, que es de la política y no de la administración de carrera. Bien, pasamos a la segunda pregunta. Chubut es una de las provincias que más aporta al fisco nacional. Los informes de presupuesto que publica constantemente el diario de Madryn recogen esto patentemente. ¿Habría que renegociar con el Estado federal la proporción de plata que se va y plata que no vuelve? Bueno, hay varias cuestiones a analizar. Primero, suelen mezclarse los datos de exportación con aporte al fisco por vía de impuestos de orden interno. Chubut es la 4ª provincia exportadora. Todo lo que surge por vía tributaria allí no es coparticipable. Constitucionalmente es un recurso federal, ¿verdad? Pero lógicamente eso genera una actividad importante que le aporta mucho a lo que es la masa coparticipable. La provincia en esto está rezagada de cuando data la última ley de coparticipación federal de impuestos, que es del año 88. La provincia, como otras patagónicas, perdió en la distribución secundaria, es decir, en lo que de la masa coparticipable, de lo que le corresponde a las provincias en su conjunto, hay provincias que perdieron en la distribución secundaria a expensas de otras que crecieron más. Esto es un reclamo histórico. También hay que decir de aquella ley que mientras hasta ese momento la nación se quedaba con el 30% y las provincias con el 70%, en aquella ley del año 88, la 23.548, por primera vez en la historia, desde que existe la coparticipación federal, desde allá de la década del 30, el reparto entre provincias y nación fue paritario, fue 50 y 50. Es decir, que si bien bajamos el índice de distribución secundaria, lo hicimos sobre una torta, digamos, mucho más grande. No obstante, después se tomaron muchas medidas que afectaron gravemente a las provincias. Por ejemplo, en la presidencia de Menem el IVA pasó del 18 al 21% y ese 3% adicional no se coparticipó, se le quitó a las provincias para sostener el sistema jubilatorio, y tal vez el expolio más grande a las provincias ocurrió en el año 93 con el pacto fiscal, que cuando el peronismo privatiza las jubilaciones, crea las AFJP comenzaron a recaudar los aportes y contribuciones, pero el ANSES, que no recaudaba o recaudaba muy poco, tuvo que seguir pagando las jubilaciones dadas a lo largo de la historia. Ahí, ¿a quién le echaron mano? A las provincias, quitando el 15% de coparticipación.
En el año 2008, recordará, se reestatizó el sistema, no había más motivos para seguir quitándole el 15% a las provincias y sin embargo el gobierno de la expresidenta Kirchner todos los meses le sacó el 15% a las provincias ante el silencio cómplice de casi todos los gobernadores, por lo pronto todos los gobernadores de Chubut desde ese momento hasta acá, y de los legisladores nacionales que por entonces eran del oficialismo. Solo 3 provincias se animaron a hacer un planteo judicial: Córdoba, Santa Fe y San Luis. Santa Fe gana el juicio a fines del 2015 y este gobierno nacional le devuelve el 15% a todas las provincias. Para tener una idea en términos de afectación presupuestaria, a valor es como si nos sacara todos los meses 300 millones de pesos. Multipliquemos, a Chubut estoy hablando solamente, ¿no? Multipliquemos 300 por 12 meses y multipliquemos ese resultado, 3.600 millones, por 8 años, a Chubut, a valores corrientes, constantes, el kirchnerismo le quitó casi 30.000 millones de pesos. Eso se recuperó. O sea, esa primera parte, que es por lo básico, que volvamos a tener una coparticipación sobre el 100% de lo que le corresponde a las provincias, ha sido un avance. ¿Qué queda pendiente? Lo que usted consulta. De hecho, la reforma constitucional del 94 se hizo cargo de que a las provincias las están perjudicando y la reforma reclamaba en una de sus cláusulas transitorias que a más tardar a fines del año 96 debía haber una nueva ley de dando criterios de lo que aporta las provincias o cada provincia en particular, su densidad demográfica, su superficie, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una deuda pendiente de todos los gobiernos desde el 96 para acá. Por supuesto que hay que reclamar. Es una tarea compleja porque es una puja primero entre la nación y las provincias en su conjunto y después entre las propias provincias que para que una crezca en su índice de coparticipación secundaria, otra u otras tienen que reducir esa participación. ¿Y cómo se le entra, en 30 segundos, cómo se le entra a la negociación? ¿O cómo entraría Chubut y cómo entraría un hipotético gobierno Mena a esa negociación? Yo creo que se entra con responsabilidad, con criterio, mostrando también el propio desempeño fiscal de la provincia, que tiene que ser bueno, positivo, y convocando a consensos. Yo creo que este es un tema que trasciende las divisiones partidarias. Haríamos muy mal si adoptáramos la actitud que se adoptó en Chubut entre el 2008 y el 2015, que fue no reclamar, hacer digamos, una cuestión de seguidismo con el poder nacional y solo recordarse de reclamar cuando quien gobierna es de un partido distinto. Me parece que en esto hay que llegar a acuerdos básicos para tener fuerza. Nosotros tenemos como región una desventaja, que es la presentación de cámaras legislativas y después esta cuestión de la dificultad de articular con otras provincias, porque esto no por nada, yo creo que no es por incumplimiento antojadizo que no se logró una nueva ley, es por esta dificultad que comento, la de tener tanta disparidad entre las distintas provincias y lógicamente lo que una logre crecer, otra va a implicar perder. Tal vez la clave pasa por lograr que quien resigne sea su coparticipación o su distribución primaria de la coparticipación. Tenemos que dejar esta pregunta acá, da para mucho más, pero tengo que seguir a la próxima. La provincia tiene un déficit de infraestructura. ¿Por dónde empezaría un gobierno suyo a atacar el tema? Por hacer obras. ¿Cuáles? La provincia ¿Dónde? tiene en todo el territorio. Hemos recorrido miles de kilómetros y varias veces, porque también desde que asumí como diputado hace 1 año y 3 meses, una de las tareas que me propuse fue recorrer permanentemente, porque además el reproche de la gente, sobre todo en el interior, es vienen en campaña y después no vienen más. Así que conocemos la realidad, donde en todos lados hay problemas base. Un problema recurrente es el suministro de energía eléctrica. Chubut tiene zona costera integrada al sistema interconectado nacional, en Comodoro de un modo muy particular, esto dicho entre paréntesis porque cuando se hizo el interconectado desde Madryn a Cholechuel, el expresidente Kirchner puso el nodo de acceso y bajada del interconectado en Pico Truncado y no en Comodoro,
Esa deuda histórica se va a empezar a saldar ahora porque se ha convocado a licitación para hacer la estación transformadora Comodoro Oeste, que va a permitir que nos enlacemos directamente al interconectado y dejar esa falta de sustentabilidad energética que tenemos. Comodoro en Pico consume 170 megas y estamos al límite con la energía que traemos de Dica Meguino y de Pico Truncado para desde Truncado traer la energía del interconectado. Pero ahora la Secretaría de Energía de Nación ha convocado a esta licitación que en el 2021 tengamos esa estación que va a permitir que tengamos sustentabilidad energética, pero además que puedan desarrollarse más parques eólicos, que hoy tienen un cuello de botella porque no hay donde subir la energía que producen. Entonces, primero transmisión. Transmisión, pero quiero decir, eso tenemos nosotros en la zona costera, pero los pueblos del interior están en sistemas aislados, pese a que la provincia ha vivido el ciclo de ingresos más altos de la historia, desde que el petróleo de aquellos $8 el barril de fines de los 90, $40 en el 2005-2006 y después bajó, pero siempre se mantuvo en términos comparativos con los 90 altos. Pasamos, para tener un dato, de tener en los gobiernos radicales de fines de los 90 $100 millones anuales promedio de ingresos por regalías a tener constantemente $500 millones anuales promedio de ingresos por regalías, es decir, 5 veces más. Sin embargo, no se hicieron las obras de interconexión eléctrica. Hoy tenemos sistemas aislados que funcionan con motores muy viejos, ineficientes, que consumen muchísimo combustible. Entonces, yo creo que ese es el tema número uno a resolver, modernizando en el corto plazo toda esa infraestructura, pero creo que el desafío a mediano y largo plazo es interconectar. Y la oportunidad de interconectar la tenemos, porque si bien hacer o pedirle al Estado Nacional una línea de 500 nueva que debe pasar por el centro oeste de la provincia, por ahí es difícil justificarlo en términos de demanda, tenemos toda la oferta de ese potencial eólico que podemos desarrollar en el centro y oeste de la provincia para exportar energía hacia el norte. Es decir, que ahí tenemos la chance para dotar a esos pueblos de energía como corresponde. Próxima pregunta. ¿Qué se hace con la deuda en dólares? Bueno, el 80% del stock de deuda de la provincia está emitido en dólares. Eso es de la deuda financiera. La deuda de Chubut la deuda financiera está compuesta en un 80% en dólares, pero además también tenemos la deuda con proveedores, que es una asignatura pendiente hace muchísimos años, y tenemos la deuda con el Estado Nacional por el fondo fiduciario, al cual desde hace 1 año y medio ha permitido que los sueldos no se paguen tan mal, ni tan tarde, ni tan desdoblados. Es evidentemente un condicionante, porque además están comprometidos ingresos importantes de la provincia, como las regalías, para el repago de esa deuda, para lo que es amortización y pago de intereses y servicios. Ahí lo que hay que encarar es un proceso de refinanciación. Hay que lograr estirar los plazos de amortización y de intereses de esa deuda. Es la única manera, y para eso hay que hacer una renegociación seria, sin perjuicio además de ¿Saldría a mercados internacionales a hablar con todos los actores también internacionales del mundo financiero? Y bueno, inevitablemente hay que hacerlo así, claro, hay que hacerlo dando las garantías. La provincia tiene una importante generación de recursos a través de sus recursos renovables, valga la redundancia, y hay que encarar esto porque si no, esta deuda descomunal condiciona todas las políticas públicas, porque las políticas públicas para ser efectivas necesitan presupuesto, necesitan financiación. La verdad es que ha sido una irresponsabilidad tremenda contraer esta deuda, porque además no está reflejada, no tiene una contrapartida en obras de infraestructura, que es el único fin por el cual la política o la buena gobernanza y la Constitución permiten tomar deuda. Y sin embargo, en la última emisión de deuda, que fue, si no recuerdo mal, a principios del 2016, de emisión de deuda con títulos en dólares, fue de $650 millones, la mitad para obras, la otra mitad para cancelar deudas con proveedores. Bueno, la verdad que la deuda con proveedores sigue dando vueltas, las obras no se ven, los fondos que se mandaron a muchos municipios se destinaron a gastos corrientes,
y antes incluso que se modificara la ley habilitando el gasto o la inversión Sí, pero en gasto. ¿cómo le entramos a la renegociación? O sea, cambiamos los plazos, se trabaja sobre distintos plazos. ¿Habría algún default, No. Default es algo... alguna cesación de pagos de algún tramo de la deuda? En absoluto. El default es algo que algo selectivo, quizás. No entra en nuestra concepción y además es técnicamente imposible porque tienen estas emisiones de títulos tienen garantías autoejecutables, que son los fondos de regalías y puede que en algún caso de coparticipación. Lamentablemente los que están defaulteados desde hace muchos años son los proveedores, los que confiaron en los distintos gobiernos, vendieron sus bienes, sus servicios. Esto afectó muchísimo la economía aquí del Valle, que está muy vinculada al Estado, y la verdad que han pasado años, y incluso han pasado años con promesas de emisión con pago en títulos, en un título emitido a ese fin y que ni siquiera se ha logrado emitir hasta el día de la fecha. Se me va el tiempo, tengo que cumplir este cuestionario salomónico igual entre todos los candidatos. Le doy un segundito para que moje el garguero y sigamos adelante. Me toca preguntarle, ¿qué piensa de la minería? La minería es un tema que en Chubut genera divisiones, posiciones encontradas, pero que la provincia lo ha resuelto. Tiene un instrumento normativo, que es la Ley 5001, que es fruto además de un plebiscito que si bien no ocupó a toda la provincia o no participó el pueblo de toda la provincia, fue el pueblo de Esquel, bueno, fue definitorio y dio lugar a que la legislatura sancionara esta norma. Así que nosotros creemos que hay que sujetarse y cumplir esa norma porque es la expresión del pueblo del Chubut. O sea, un gobierno de Mena no tendría minería, no la minería. Un gobierno nuestro cumpliría a rajatabla la Ley 5001. Esa es nuestra definición. Bien. Hablemos de política social. ¿Por dónde? Hay muchísimas cosas para decir, podemos hacer programas enteros juntos sobre el tema, por supuesto. Me gustaría saber un hipotético gobierno de Mena a partir de fin de año, digamos. ¿Por dónde le entra? ¿Dónde sería el primer paso que da? ¿Por dónde empieza la política social? Nosotros creemos que la principal política social es generar las condiciones para crear empleo, porque la verdad que lo que dignifica a la persona es el empleo, no depender de nadie, no depender de ningún político ni de nadie que lo mandonee para poder desarrollar su proyecto de vida. Esto creo que es algo básico y elemental y a veces lo perdemos de vista y a veces hay quienes les conviene tener a la gente sometida y dependiente de esquemas de clientelismo. Dicho esto, también es cierto que no se puede dejar de atender la situación de gente que no puede acceder al empleo, que necesita a veces una recalificación para poder acceder al mercado de trabajo. Entonces la política social debe ser concebida como un esquema de promoción, no de asistencialismo, sino de promoción de la persona. Nosotros tenemos en esto muchas cosas para exhibir, porque cuando fuimos gobierno en la provincia desarrollamos la Ley de Protección Integral de la Niñez, la Familia y la Adolescencia, la Ley de Protección Integral de la Tercera Edad, en fin, hubo toda y en nuestra experiencia en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en la gestión del doctor Aubía, cuando el secretario de Desarrollo Social era el doctor Jorge Camarda y todo su equipo, dimos muestras de que la política social bien entendida debe pasar por estas pautas, ¿no? Por acentuar, además debe ser entendida como algo transversal, generación de empleo, política de viviendas. La política de viviendas tiene que recuperar ese hacer que destacó toda una parte de distintos gobiernos de esta provincia, entendida como promoción del hombre, no como una excusa para hacer otro tipo de negocio, ¿verdad? Paso a la próxima. Tenemos que hablar de varios temas vinculados con la seguridad y la justicia, pero el primero que salta a la vista es que el Superior Tribunal tiene vacantes. El tribunal más alto de la provincia tiene espacios vacíos, tiene sillas vacías desde hace ya algún tiempo. ¿Tiene algún nombre que usted esté pensando? No, la verdad que nombres no, lo que sí tenemos es una concepción de cómo debe estructurarse la Corte Provincial. Para empezar, nosotros expusimos nuestras objeciones cuando se decidió ampliar el Superior Tribunal en el año 2006, que se duplicó. Históricamente el Superior Tribunal funcionó con 3 miembros
y en aquel momento se lo llevó al máximo que prevé la Constitución, que son 6, y además se lo dividió en salas. Nosotros creemos que las dos decisiones fueron inconvenientes, sobre todo la división en salas, porque terminamos teniendo 2 superiores tribunales en lugar de 1. La experiencia no ha sido buena y creemos que hay que volver a un superior más chico, impar, a 5 miembros, y esas 2 vacantes resultantes, hoy son 3, pero si nosotros lo reducimos a 5, quedarían 2 vacantes, deben ser cubiertas con mujeres. No solo 2 mujeres. 2 mujeres. No solo lo creemos, sino que además creemos que esto debe estar institucionalizado en una ley que asegure la integración paritaria desde el punto de vista de género. Paritaria, quiero decir, tomando una licencia, porque si es impar no va a ser paritaria, pero creo que se entiende. Creo que se entiende el concepto de asegurar esa presencia que tienda a la equidad de género, y eso debe estar consagrado en una norma. Después vendrá el debate. Usted sabe que la Constitución requiere mayorías agravadas para los acuerdos legislativos de los jueces del Superior Tribunal, de la Procuración, del Procurador General y del Defensor General. Entonces esto también necesariamente requiere de consensos. Requiere, porque un solo partido no va a tener el número necesario para dar acuerdos, pero un consenso que no sea un consenso partidocrático, sino que tenga en cuenta idoneidad, trayectoria, además de esta cuestión de género, ¿no? Trayectoria, idoneidad, compromiso con el servicio de justicia, que puede estar tanto entre quienes hoy se desempeñan en el Poder Judicial como entre aquellos profesionales que vienen, de la calle, del trabajo de la abogacía autónoma. Bien, le tengo que preguntar sobre la policía. ¿Qué hacer con la policía en un hipotético gobierno suyo? A la policía hay que jerarquizarla, hay que dotarla de medios, hay que, también ahí, ya que vinculado a la pregunta sobre políticas sociales, creo que hay que desplegar una política social para la policía. Hoy hay una situación a veces de escasez de efectivos en algunas ciudades y de superabundancia en pueblos, y esto está muy atado al costo de vida en algunas ciudades, como por ejemplo Comodoro, a la falta de viviendas. Entonces ese personal que a veces es reclutado en zona cordillerana, cuando va a trabajar a Comodoro advierte que con su sueldo no se puede pagar un alquiler o no puede acceder a la vivienda. Entonces es una cuestión también que hay que resolver. El equipamiento, y muchos policías en las recorridas nos dicen que se tienen que comprar los uniformes o los chalecos o las municiones. Creemos que hoy hay todo un equipamiento del que hay que dotar a los móviles, recuperar también la infraestructura edilicia en las comisarías. Creemos también que hay que crear un servicio penitenciario provincial con instalaciones para sacarle esa función a la policía. El policía está formado para la seguridad, no para ser de guardiacárcel. Y creemos también que hay que crear, como lo manda la Constitución provincial desde el año 94, una policía judicial. De verdad, como corresponde, con su ley orgánica, como manda también la Constitución, dependiendo directamente del Ministerio Público Fiscal, para separar las funciones de prevención, es decir, las que apuntan a que el hecho no ocurra, de aquellas que tienen que ver con la investigación, la determinación de autores, es decir, la punición. Me parece que, además de ser un mandato constitucional, es el modo lógico de resolver también la cuestión del delito. O sea, en paralelo de la policía, un servicio penitenciario con sus penitenciarías y una policía judicial de investigaciones forense, digamos. Exactamente. Tengo que pasar la próxima. Estamos viendo en distintos informes que estamos recogiendo todos los periodistas y que también publican agencias internacionales, que hay bandas de narcotraficantes internacionales que están empezando a mirar a la provincia. No es un fenómeno, digamos, no. Pero estamos empezando a ver que la policía arresta, detiene a extranjeros que tienen ciertas redes incipientes de distribución, particularmente de cocaína y de otras drogas. Yo entiendo que el grueso de esto pertenece a la jurisdicción federal, está clarísimo. Pero como gobernador, ¿qué haría para contenerlas? Es cierto que la persecución y juzgamiento de ese tipo de delitos pertenece a la competencia federal, pero también es cierto que las fuerzas de seguridad provinciales son auxiliares si son requeridas por la justicia federal,
que pueden hacer tareas de inteligencia criminal, de prevención. Y de hecho este fenómeno, que es verdad, es así, está creciendo, mal haríamos en negarlo. Algunos se ofenden cuando se hace referencia a esto. Tiene una ofensa selectiva porque cuando lo dijo el presidente en Madrid hace unos meses, muchos se ofendieron, pero esas mismas expresiones, pero mucho más agravadas, las había dicho el ex gobernador Das Neves también en Puerto Madryn 2 años atrás, y la verdad que las compartimos, porque lo peor que se puede hacer frente a un fenómeno de estas características es negarlo. Lo que hay que hacer es asumir la realidad y combatirla. Hay que hacer acciones decididas en esto. Y me parece a mí que los poderes políticos provinciales no se pueden quedar de brazos cruzados con el argumento de que la competencia es de tal o cual. Me parece que hay que asumir unas acciones decididas, sobre todo porque tenemos que evitar algo que ojalá no se termine de concretar, que es cuando empiezan a generarse vínculos entre la droga o el negocio de las drogas y la política. Entonces, ¿qué hacer? Y acá, hago esta acotación, ha habido jueces federales, de tribunales de juicio federales de nuestra provincia, que advirtieron que empezaban a percibir, en las distintas causas que llegaban a juicio oral y público, vínculos. Esto son expresiones públicas. Yo recuerdo el doctor Juan Cirol y el doctor Pedro de Diego hicieron estas advertencias. Entonces me parece que hay que asumir la cuestión y concretamente nosotros lo que hemos tirado como propuesta, y no de ahora, sino ya desde hace 4 años en la anterior campaña por la gobernación, Carlos Lorenzo era el candidato a gobernador, hablamos concretamente de que la provincia tiene que analizar seriamente, echar mano al instrumento normativo, a la propia ley de estupefacientes, que desde el 2006-2005 permite y prevé que las provincias asuman competencia judicial en cierto tipo de figuras penales vinculadas a esta cuestión, lo que se llama narcomenudeo. Hay provincias que lo han hecho, habrá que ver bien la experiencia y los resultados en cada una de ellas. Cito el caso de Buenos Aires, cito el caso de Córdoba, porque también asistimos a veces al argumento que algunos dicen, bueno, no controlemos nada de esto, total, a los que hay que perseguir es a las bandas, a los grandes. Compartimos que hay que perseguir a estos, pero nos gustaría ver alguna vez resultados concretos, porque si nos quedamos que estos no, pero estos tampoco, después terminamos por no hacer nada. Y me parece que esto hay que tomárselo con muchísima seriedad. Nos queda 30 segundos, es la última pregunta del cuestionario que compartimos con todos los candidatos. Supongamos, llega a Fontana 50, pasa su periodo en la gobernación, llegamos al año 2023, ¿de qué vamos a debatir? Si nos volvemos a encontrar, ¿de qué vamos a debatir? ¿Qué vamos a escuchar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuáles van a ser los temas que se van a haber solucionado y cuáles van a ser quizás los problemas nuevos que vamos a tener como resultado de la solución de esos problemas durante un hipotético gobierno suyo? Bueno, es difícil hacer una proyección, pero sí estoy seguro que no me gustaría que estemos debatiendo servicios públicos colapsados, escuelas que no pueden dar clase porque no tienen los servicios o porque no tienen las refacciones. No me gustaría estar hablando de ministros o ministras como la de Educación, que son citadas 2 veces a interpelación y no acuden a ese acto institucional. No me gustaría estar debatiendo un endeudamiento colosal como el que tenemos ahora. La verdad que me gustaría estar hablando de desafíos que tengan que ver con el futuro, con diversificación de la matriz productiva, con crecimiento, con desarrollo, con cómo hacemos para dar soluciones a un crecimiento demográfico que venga como consecuencia de que hemos logrado generar alternativas de producción y de empleo. Pero no esta agenda de resignación que hoy tenemos después de 16 años de gobierno de los mismos, en donde lo único que tenemos es por donde cuestiones irresueltas, cuestiones básicas que hacen a la dignidad de la persona, al funcionamiento de una sociedad que están realmente en estado calamitoso. Tenemos que dejar el cuestionario aquí, ahora nos vamos a una brevísima pausa, vamos a repasar las preguntas que ustedes enviaron a la página de Facebook de Chubut Hoy, facebook.com/Chubut Hoy. Sus preguntas para Gustavo Mena las vamos a repasar en el próximo segmento. Una brevísima pausa y volvemos.
¿Oh, sí? Sí, sí. Nos pasamos de la media hora, ¿no? Sí, nos pasamos de la media hora. Es difícil 3-4 minutos. sintetizar. Por eso lo tuve que correr. Lo corría, yo lo corría. Lo con un caño así. Es que son muchas preguntas para Y sí. 30 Sí, minutos. pero justamente es para mantener el ritmo, ¿no? Claro. Y además para cubrir todos los temas. Las medidas de qué sé yo. Seguimos adelante en esta serie exclusiva de entrevistas con los precandidatos a gobernador de la provincia de Chubut, coproducción conjunta de Canal 9 de Comodoro y Chubut Hoy. Llegamos a la parte de la entrevista en la que a nuestro invitado de hoy, el diputado a gobernador, le hacemos las preguntas que la gente que se ha metido en la página y que comparte con nosotros, además por otras redes, también entran por Twitter, entran por varios lados, pero llega una pregunta de mucha actualidad, que realmente durante el segmento anterior pasó y no la hice porque obviamente era un segmento salomónico donde teníamos que hacer las mismas preguntas, pero Viviana Levy Ruiz le pregunta qué opina a la luz de los hechos recientes de este confusísimo hecho donde murió una persona presuntamente vinculada a un presunto abusador y este abusador resultó ser un menor. Ya las noticias creo que toda la provincia las conoce, no deberíamos ahondar mucho más. Pero Levy Ruiz le pregunta qué opina de la baja de imputabilidad a jóvenes, a menores, como el caso que finalmente se habría confirmado esta tarde. Las autoridades judiciales confirmaron que sería un menor de 15 que abusó de otro menor. Bueno, nosotros compartimos el criterio, esto es un tema nacional, hay un proyecto de ley concretamente que instituye un régimen penal juvenil y plantea la baja de la edad de imputabilidad. ¿Y lo traería a la provincia? Va a ser, si esta ley se aprueba, es para todo el país porque es un tema penal de fondo, por eso digo que es un tema que se resuelve en el orden nacional y comparto absolutamente los postulados de ese proyecto de ley, que por supuesto va mucho más allá que la baja de la edad de la imputabilidad. Propone un sistema de enjuiciamiento como corresponde, es decir, con todas las garantías del debido proceso legal. Hoy en Argentina tenemos una paradoja, que es la impunidad para estos casos, pero la posibilidad a la vez de establecer sanciones, que lo son, sin juicio, porque hay un régimen de patronato que establece el régimen actual, que es viejísimo, es de prácticamente más de 40 años, y también debo decir que en la provincia esto lo tratamos y lo resolvimos en el año 97, a excepción del tema de la edad, porque es un tema nacional, creando un régimen penal para jóvenes que establece desde medidas socioeducativas hasta, como último recurso, las privativas de la libertad, como lo está proponiendo ahora esta ley nacional, que viene además con el respaldo de UNICEF, y se creó por primera vez los juzgados especiales, específicos, los juzgados penales para menores. Lamentablemente, que es un mandato, acoto también, un mandato constitucional desde la reforma, mejor dicho, desde la Constitución Provincial del 57, que nunca se había cumplido. Esto se logró crear, un juzgado por circunscripción, que mucha gente seguramente los recordará. Lamentablemente, en el año 2006, cuando se hizo la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, se suprimieron, se eliminaron esos juzgados. Que realmente es un tema que deberíamos repensar, porque además de haber funcionado muy bien, además, repito, son un mandato constitucional. Esto me lleva a pensar, y esta pregunta es mía, hay una cuestión con la educación en la provincia, según distintos informes, también del Diario de Madrid, de Chequeado, etcétera. A lo largo de la historia, la provincia de Chubut ha sido de las más paradoras en la educación, las que ha sufrido la mayor cantidad de paros y conflicto docente. No puedo soslayar que su signo político también comparte fuertes peleas con gremios docentes en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad. En algunos casos
le digo honestamente, incomprensibles. No los termino de comprender a los conflictos. Pero realmente, me preocupa entender cómo sería un gobierno, una gobernación MENA a la luz de todos estos, primero, tradición provincial y segundo, conflictos sostenidos, al menos en distintas jurisdicciones, con algunos grupos sindicales. Mire, en la experiencia de gobierno radical en la provincia se aseguró el servicio de educación, hubo conflictos docentes, pero no de la extensión de los que se han vivido últimamente. Creo que hay que apelar a la responsabilidad de todas las partes, comprender entre todos que el centro de todas las cosas deben ser los chicos, los que reciben o deberían recibir los beneficios del sistema educativo, y yo creo que apelando a esa responsabilidad y al diálogo las cosas se pueden encaminar. A veces la cuestión sindical, no por la gente que participa de los reclamos, sino por a veces las dirigencias hacen toda una mezcolanza de intereses políticos o de jugadas políticas con la reivindicación sindical que es legítima. Entonces creo que esto se soluciona con muchísimo diálogo, con reglas acordadas respecto de formas de reclamo que no afecten garantizar lo que es un mandato legal, que es los días de clase para todos los chicos. Tengo una última pregunta que entra de Daniel Andrade. En cuanto a la comunidad LGBTIQ, pero LGBT y después se agregan, es todo lo mismo, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, transgénero, etc. ¿Piensa alguna política activa puntual? Mire, nosotros partimos de la base de que hay que asegurar la igualdad, la equidad de trato, participamos absolutamente de esa creencia, y las políticas activas tienen que propender a romper barreras, a eliminar eventuales restricciones que puede haber para acceder al mercado laboral, que creo que es allí donde pueden estar los prejuicios. Es muy importante desarrollar políticas activas en materia educativa también. ¿Seguiría la política activa de participación en la fuerza laboral, de participación entre los empleados públicos, etcétera? Por supuesto, pero además creo que también el sistema educativo debe propiciar y fomentar los valores de respeto, de tolerancia por la diversidad. Sin duda que hay muchísimo por hacer. Se nos está acabando el tiempo. Diputado Mena, lo invito a que le doy 2 minutitos para que mire a cámara, converse con la gente. Nada, tema libre. Bueno, en principio agradecer esta oportunidad de poder expresar nuestras opiniones. Nosotros venimos de una campaña en donde, además de las recorridas y el contacto personal con muchísima gente e instituciones, hemos generado y transmitido propuestas. Creemos que ha habido 16 años de continuidad de un gobierno, de una misma dirigencia en la provincia. Los resultados no han sido buenos, han pasado cosas muy graves y sobre todo se han desperdiciado oportunidades enormes a partir de recursos sin precedentes para desarrollar políticas públicas de calidad, para dotar de servicios dignos a la gente, para propiciar y fomentar e incentivar que la actividad privada invierta y genere empleo. A la luz de todo esto creemos que es necesario generar un cambio. Hemos logrado en el año 2017 volver a recrear un escenario de competitividad electoral. Ya estas elecciones no son una interna de un partido político trasladada a la sociedad, sino que hay realmente una competencia electoral y hay alternativas para elegir. Nosotros respetuosamente entendemos que tenemos las propuestas, el equipo, la forma de llevar adelante esas políticas que nos permitan generar mejores condiciones de vida para todos, servicios de calidad, empleo, producción y un Estado que administre los recursos con criterio, con decencia y con la mayor prosperidad y beneficio para todos. Así que arranca ahora un periodo de reflexión. Nosotros somos muy respetuosos de la decisión individual de cada uno. La elección es el momento de máxima expresión de la soberanía de cada uno y bueno, simplemente nos sometemos y ponemos a consideración lo que estamos proponiendo.
Diputado Mena, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un brevísimo corte. Enseguida volvemos con el cierre de la transmisión, de esta transmisión especial en la cual hemos tenido hoy al diputado Mena, precandidato a gobernador por Cambiemos Chubut. Muchísimas gracias por ser parte de la transmisión de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Diego. Un saludo cordial. Dale, yo quedo acá. Seguimos adelante en esta especialísima transmisión, 3 noches, un cuestionario, 3 candidatos, en la que hablamos antes de las PASO para la carrera, para iniciar esa carrera a la gobernación de Chubut. Ya vamos teniendo datos y vamos recogiendo distintos conceptos a lo largo del camino. Esta noche Mena nos propuso que primero habría que concentrarse en infraestructura eléctrica, energética. Entre tanto, está cerrando la campaña aquí en Trelew. Trelew, que es quizás un polo nacional de desempleo y pobreza, un lugar que interpela a cualquier candidato. Una pobreza que se ha visto agravada por las cifras de inflación que por mucho han superado todas las expectativas, tanto de la gente común como de analistas internacionales. Y ese quizás es el punto que más interpela a cualquier candidato, en particular un candidato vinculado con el oficialismo, en un contexto en el cual la política macro, que no tiene mucho que ver con la política provincial, le juega una pasada dura y difícil. Sin embargo, Mena como candidato presenta otras ideas, otros proyectos también que van más allá de lo que es el ámbito, la conexión entre lo provincial y lo nacional. Y allí, en el tema seguridad, propone algo novedoso, la creación de 3 nuevas fuerzas, la creación de 2 en paralelo con otra, con la policía de la provincia de Chubut, una policía penitenciaria, un servicio penitenciario y una policía judicial. Ambas creaciones, ambos nuevos regímenes, por supuesto, demandarían muchísimo más del presupuesto, al tiempo que también está en un contexto de provincia endeudada. De darse, sería una satisfactoria división de poderes y una propuesta al menos distinta de lo que venimos recogiendo tanto en la prensa como en estos diálogos, pero por supuesto lo primero que hay que ver
es de dónde sale ese presupuesto para crear estas fuerzas y cómo se sanean las finanzas de la provincia. Son, en este momento, preguntas acuciantes que, por supuesto, a medida que avance el proceso eleccionario, vamos a seguir preguntando y vamos a tratar de aclarar quizás de alguna manera en otra entrevista o en otro formato, paso a paso, cómo se haría. Por mi parte, me toca cerrar esta noche de conversación con el diputado nacional Mena. Me toca a mí y en nombre de todo el equipo, todos, invitarlos a que participen mañana desde cualquier momento del día a través de la página de Facebook de Chubut Hoy, facebook.com/Chubut Hoy, para hacer las preguntas, para proponer las preguntas que ustedes tendrían para el candidato y actual gobernador Mariano Arcioni, con quien vamos a tener esta misma conversación mañana a partir de las 22:15, hora en la que desde Puerto Madryn hablaremos con el último de los 3 candidatos justito antes que empiece la veda electoral. Nos encontramos mañana a las 10:15. Será hasta mañana. Mucho gusto y muchas gracias.